Ahí está. Ay, menos mal que me ha hecho acordar. Bueno, está claro lo que le estaba diciendo, que para que no precipite el sulfuro de plomo, yo tengo que tener concentraciones de protones menores a ese valor, por lo menos, ¿no? A concentraciones protones de ese valor, yo voy a poder lograr que precipite uno y no precipite el otro, porque evidentemente el más insoluble va a precipitar a medios muy ácidos, ¿no? A medios muy ácidos, y el menos insoluble o más soluble que el sulfuro de plomo va a precipitar en medios menos ácidos que el sulfuro de plata. No sé si eso queda claro. A ver, pregunten por favor, porque si no vamos a quedar... Profe, Sí, que había una concentración menor, ¿cuál era? No noté bien el número. a ver, vamos a... Aquí. Yo dije, mira, para que empiece a precipitar el sulfuro de plata, el sulfuro de plomo, que es el más soluble, nosotros calculamos que la concentración de protones es 182,57. Por ahí son valores enormes, pero por ahora hagamos abstracción de la magnitud del valor, ¿no? Es evidente que yo necesito menos concentración de protones para que precipite el sulfuro de plomo que el sulfuro de plata. ¿Eso está claro? Sí, eso sí. Eso está claro. Entonces, cuando yo digo, bueno, pero yo no quiero que precipite el sulfuro de plomo, ¿qué tendría que hacer para que no precipite el sulfuro de plomo? Y solo el de plata, que va a precipitar siempre porque es muy insoluble. Yo voy a tratar de tengo que mantener el pH en una determinada concentración, o sea, una determinada concentración de protones, para evitar que precipite el sulfuro de plomo. Esa es mi pregunta. ¿A qué concentración voy a evitar que precipite el sulfuro de plomo? Va a ser a qué. A ver, hablan ustedes. Continúe, profe. Lo que le digo es eso, entonces, yo lo que no quiero es que precipite el sulfuro de plomo. Entonces trato de que la concentración de protones, a ver, en una de esas yo me confundí. Acá puede ser que me haya, por eso es que les pregunto, porque es por ahí fácil. A ver acá. Para Lo que que usted no... está haciendo con el pH es modificar la concentración de sulfuro, ¿no, profe? ¿A eso se refiere? Está desplazando Claro, el porque, equilibrio. a ver, vamos a rebobinar y tomando lo que dice Alejandra, cuando yo, con la concentración de protones, yo regulo la concentración de sulfuro. Esa es la cuestión. Con la concentración de protones regulo la concentración de sulfuro. Y la concentración de sulfuro me regula la precipitación. La concentración de iones metálicos es la misma, 1 molar, no varía. Entonces, lo que yo voy a variar es la concentración de sulfuro. Y esa concentración de sulfuro está íntimamente relacionada con la concentración de protones. Entonces, yo tengo que ver qué voy a hacer con la concentración de protones para que no me precipite el más soluble. Entonces, si yo para que me precipite el más soluble, que es el sulfuro de plomo, necesito 182,57, yo evidentemente en cuanto aumente la acidez, aumente la concentración de protones, va a disminuir la concentración de sulfuro. Eso está claro, va a disminuir. Y entonces, al disminuir la concentración de sulfuro, tal vez llegue a una concentración de sulfuro que no es suficiente para que precipite con el 1 molar de plata de plomo 2 menos. ¿Sí? Entonces, yo la tengo que mantener como a la concentración de protones para que me precipite el sulfuro de plomo. Si lo mínimo que necesito es 182,57, acá me precipita. Acá ya me precipita el sulfuro de plomo, con 182. Si yo aumento, supónganse, vamos a decir así, si yo aumento, digo, no, voy a regular más concentración de protones. Si yo aumento la concentración de protones, ¿qué le pasa a la concentración de sulfuro? Disminuye. Disminuye. Y si esa concentración disminuye, es probable que no sea la suficiente para saturar, para que se una con el plomo y precipite, o sea, que supere, el QPS supere al KPS. Si la concentración es mayor.
Entonces, sí, ahora me parece que va a aclarar, se va a aclarar, no sé, a mí me parece. La concentración de protones es mayor, en este caso no precipita el sulfuro de plomo. No precipita el sulfuro de plomo, ¿sí? El sulfuro de plata, como necesita una cantidad enorme, o sea, aún mejor dicho, en concentraciones enormes de protones, igual precipita, porque fíjense lo que necesito de sulfuro para que precipite, una miseria, casi nada. Entonces, aún en concentraciones muy ácidas, yo voy a lograr que precipite. En el caso del plomo, no, ahí va a ser más sensible al pH, porque es más soluble. Tiene un KPS mayor, necesito una concentración de sulfuro mayor que la concentración de sulfuro de plata. Entonces, por eso ahí, si la concentración de protones es mayor, si la concentración es mayor, la concentración de sulfuro es menor y ya no es suficiente para que precipite, para que el QPS me supere al KPS en el medio y precipite el sulfuro de plomo. No sé si queda claro. Por mi parte, sí. Y para el resto, Y ahora sí, gracias. un poco más. Sí. Entonces, para hacer precipitar el plomo, necesitaríamos un pH más básico. No el plomo, sino el sulfuro de plomo. Sí, no sé si más básico, pero menor concentración de protones. Ok. Porque en cuantito la concentración de protones baje, el sulfuro crece, la concentración de sulfuro crece y puedo llegar a alcanzar el QPS del sulfuro de plomo y me precipita el sulfuro de plomo. ¿Mm? Esa es la cuestión. Entonces aquí el pH voy a ser muy sensible con el pH, lo voy a tener que regular. Voy a tener que tratar que esté en determinados valores para que llegue a precipitar el sulfuro de plomo. Por ahí no quiero que precipite el sulfuro de plomo. Entonces, regulo pH y veo que no. ¿Entienden? En general, ¿qué pasa? Las concentraciones de sulfuro de plomo, por ejemplo, son mucho menores que esto en realidad, ¿no? La concentración de plata y plomo que normalmente encontramos en una muestra va a ser mucho menor. Por eso tal vez nos han salido estos valores tan enormes de concentración de protones. Vamos a hacer otro ejercicio a ver si eso queda un poquito más claro. Acá tengo un problemita, que yo acá tengo, por ejemplo, no va a ser plomo y va a ser, ahora vamos a querer precipitar el sulfuro de plomo y el sulfuro de manganeso, y aquí va a ser un poquito más sensible la cosa. Yo tengo concentraciones de ion plomo, por ejemplo, acá lo tengo, es 0,01 molar, y tengo concentraciones de manganeso de 0,01 molar, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Está saturada la solución, o sea, yo tengo el tubito, no sé por qué me salen tan feos los tubitos, el dibujito, tengo concentraciones de ion plomo y ion manganeso. Lo saturo con sulfuro de hidrógeno, o sea, llega a la concentración máxima que puede alcanzar el ácido sulfídrico, pues ya está disuelto en agua, el ácido sulfídrico, que por supuesto, como les decía yo, es un ácido débil, y entonces se disocia, bien, y cuando se disocia me entrega mi agente precipitante, mi sulfuro. ¿Sí? Mi agente precipitante. Entonces, la pregunta va a ser ahora, la pregunta es, ¿cuál es el intervalo de pH en el cual precipita el sulfuro de plomo y no el sulfuro de manganeso? Si yo les planteo el sulfuro de plomo, ustedes ya habían dicho qué valor me habían buscado. Esto era, ¿se acuerdan el valor? ¿Se acuerdan el valorcito? Así no lo tengo que buscar. 3 por 10 a la menos 28. ¿Cuánto? 3 por 10 a la menos 28. Y el caso del sulfuro de manganeso, eso se lo doy yo,
que en este caso es, en el caso del sulfuro de manganeso, acá lo tengo, es 7,9 por 10 a la menos 11. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, Ventícola, ¿cuál es el más insoluble de los sulfuros? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el más insoluble? El del sulfuro de plomo. El sulfuro de plomo. Ahora estamos con 2 sulfuros del grupo 1. Estamos 2 sulfuros del grupo 1. Ahora va a ser más ajustado el asunto, porque ahora voy a tener que regular un poquito más, porque es más sensible al pH todavía. No es un sulfuro súper insoluble que a cualquier pH te va a precipitar, ¿ah? Porque requiere muy poquito del agente precipitante, que es el sulfuro, que es producto, me lo genera la disociación del sulfuro del ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer en un caso y en otro? Primero, calcular la concentración de ion plomo y la concentración de, perdón, acá sí, no, concentración de ion plomo no, porque es dato. Tendría que calcular la concentración de ion sulfuro que necesito para que con esa concentración de plomo y de plomo 2+ y manganeso 2+, yo pueda precipitar el sulfuro. Entonces, el sulfuro correspondiente. Y ahí me van a decir ustedes, ¿en qué caso voy a necesitar más concentración de sulfuro? A ver, ¿quién está acá? Espero que sí, porque en las conexiones y desconexiones es la muerte, ¿no? Porque entra uno, sale el otro. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A ver, Cruz, ¿cuál es el que va a necesitar menor concentración de sulfuro o mayor concentración de sulfuro? ¿Qué le parece? El sulfuro de plomo se me hace que va a necesitar menor concentración de sulfuro, porque me va a Bien. salir más chiquita la concentración. Ahora vamos a verlo a eso. Concentración de ion manganeso. Fíjense cómo viene la cuestión. Acá tengo el KPS del sulfuro de plomo, era 2,8, no, 3 por... ¡Ay, Mónica! ¡Qué cosa, che, que soy perdedora de tiempo! Es 3 por 10 a la menos 28, 3 por 10 a la menos 28, y la concentración de plomo era 0,1 molar. Y acá era 7,9 por 10 a la menos 11, a mí me impresiona la diferencia. Y acá 0,01 molar, aquí va a ser 3 por 10 a la menos 26 molar, y aquí va a ser 7,9 por 10 a la menos 9 molar. Entonces ahí se ve que el sulfuro de plomo es el que va a requerir menor concentración de sulfuro. Entonces, cuando yo me voy al PI, al famoso PI, y ahí veo yo que tiene una expresión, como ustedes saben, que es concentración de sulfuro por concentración de protones al cuadrado. Entonces, ahí ya veo yo, ya estoy viendo que ¿quién va a necesitar, a qué pH va a precipitar uno y a qué pH va a precipitar el otro? Entonces, fíjense aquí, la concentración de protones para el sulfuro de plomo va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 23 sobre 3 por 10 a la menos 26. Y acá la concentración de protones, este sulfuro de manganeso, que es muy soluble, ustedes lo ven, tiene un KPS muchísimo mayor, para que se den idea que cuando hablamos de KPS, ¿de qué hablamos? Va a ser 1 por 10 a la menos 23 dividido la concentración esta que es 7,9 por 10 a la menos 9. Bueno, entonces
en un caso, cómo está saliendo. ¿Qué concentraciones entonces de protones cómo va a ser la cuestión? A ver, calculen en un caso y en el otro. Fíjense, acá yo tengo un valor de sulfuro muy chiquito, y acá tengo un valor de sulfuro más grande. ¿Cómo ves? Profe, Sí. la concentración de protones en el caso del sulfuro plumboso es de Sí. 18,26 molar. 18,26 molar. 18,26 molar. Sí. ¿Y Pero- en el otro caso? Da 3,55 por 10 a la menos 8. 3,55 por 10 a la menos 8. Perfecto. Muy bien. ¿Qué les está diciendo a ustedes? ¿Ah? Que Profe, yo... Sí. no, hice mal el cálculo. ¿Cómo? Había hecho mal el cálculo, profe, no, está bien. ¿Cuál vale el cálculo? ¿Hay que corregir algo acá? No, No, profe, profe, también. también. Ah, bueno. Entonces ahora ella le está dando a ustedes la pauta que a cuál va a precipitar con un medio más ácido. Pregunta. ¿Cuál va a precipitar en un El medio sulfuro muy ácido? plumboso. El sulfuro plumboso, y el otro no. El otro no va a precipitar en un medio ácido. Y cuando yo calcule el pH, ¿qué pH me va a dar? Denme los pH y no se infarten, ¿no? No se infarten, que no vale la pena. El pH del sulfuro plumboso Ah. da menos 1,26. Uy, menos 1,26. Y el del sulfuro de manganoso también, A Da 7,45. 7,45. Bueno, entonces ahora yo voy a decir, el pH va a tener que estar para que precipite el sulfuro de plomo. Por ejemplo, quiero que precipite uno y no precipite el otro. ¿Cómo va a tener que estar el pH? Mayor que, menor que. A ver, ¿cómo va a ser? Puede ser mayor que, menor que. Profe, Sí. puede ser que para que precipite el sulfuro plumboso el pH tiene que ser menor a menos 1,26 y para que no precipite el sulfuro de manganesio tiene que ser mayor a Manganeso, ojo, 7,40. ¿no? Manganeso Manganeso, sí. tiene A que ser ver, mayor. vamos a tomar Tiene que lo que dice. ser, Por empezar, va a tener que ser, si el pH es, en este caso sería menor e igual. Menor e igual, cuidado con eso. Menor e igual a menos 1,26, o sea, si es más negativo todavía o este valor, va a precipitar el sulfuro de plomo. Si el pH es este, ¿sí? Y a pHs mayores o iguales que 7,45 no precipita el sulfuro de manganeso. No va a precipitar el sulfuro de manganeso si el pH es, perdón, no es mayor, aquí hay otro error. Si el pH es menor, tiene que ser menor, porque si es más alcalino, sí va a precipitar. Si el pH, a ver, veamos acá. Si el pH es menor o igual a 7,45, no va a precipitar el sulfuro de manganeso. No va a precipitar el sulfuro de manganeso. Esa es la cuestión. Ahora, si el pH es, claro, si es menor, porque el pH es ácido. Si es más ácido que esto, no va a precipitar. ¿Sí? No va a precipitar el sulfuro de manganeso. Eso es lo que sí vamos a poder decir con seguridad, ¿no? Y a pHs de menos 1,26 va a estar precipitando el sulfuro de plomo, bien, digamos, va a precipitar el sulfuro de plomo. Esa es la cuestión, ir indicando entonces los valores de los, vamos a poner con más seguridad esto. A pH menor no va a precipitar.
A pH menor a 7,45 no va a precipitar el sulfuro de manganeso y sí va a precipitar el otro. El sulfuro de plomo sí va a precipitar. Porque esta es la concentración mínima necesaria, digamos. Si es un poco mayor, va a precipitar el sulfuro de plomo porque es el más insoluble. Y lo importante marcar es esto, que a pH menores que 7,45 no va a precipitar el otro. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Está claro? Bien. Pero bueno, esto es más que nada para tener una idea del efecto del pH, o sea, no para tener una idea, para hacer estos cálculos y para verificar, por ejemplo, cuál es el más insoluble y cómo están influenciados por los valores de pH. Más que nada, ustedes no van a hacer tantas comparaciones porque, digamos, ya es un tema un poquito más denso, pero sí tener una idea de cuánto le influencia el pH, el equilibrio ácido-base al equilibrio de precipitación, ¿sí? Bien, ahí en la guía tienen algunos problemitas para seguir peleando esto, para seguir mirando esto, así que yo voy a dejar de compartir un ratito esto y quiero terminar un poco con grupo 6. Acá les modifiqué, ¿no?, las concentraciones de KPS para el grupo 1 y para el grupo, grupo 1 y grupo 2. Vamos entonces, óxidos de azufre ya los vimos, el trióxido de azufre, que puede estar planteado así. Chicos, si salto demasiado con la cuestión, avísenme si tengo que volver al tema anterior, me lo van diciendo, ¿no? Acá en el trióxido, sí, me está dejando escribir acá. Acá en el trióxido es nuevamente lo que hablábamos nosotros de los compuestos del azufre, que se pueden plantear. ¿El profe está compartiendo? A ver. Tienes razón, mucha razón. Excelente la pregunta. No estoy compartiendo, ahora estoy acá. Bueno, para el trióxido de azufre, que nosotros analizamos, que como podía ampliar octeto, podríamos plantear la estructura de Lewis tanto con ampliación de octeto como sin ampliación de octeto. Esta está con ampliación de octeto porque el azufre puede llegar a alcanzar los 12 electrones alrededor, que no tiene ningún problema, porque tienen los orbitales D disponibles. Entonces podemos plantear la estructura del trióxido de azufre, y aquí presten atención a esto, porque yo siempre les decía, el ácido sulfúrico concentrado y caliente es oxidante, así como si fuera porque sí. Bueno, vamos a ver que una de las razones por el hecho de que el ácido sulfúrico concentrado y caliente es oxidante, es porque básicamente el ácido tiene mucho que ver con el trióxido de azufre, que es un óxido ácido que se forma por la reacción esta que es una reacción de gases, igual que la reacción del amoníaco, y por lo tanto, como reacción de gases que es, y exotérmica que es, y lenta que es, yo voy a necesitar para formar el trióxido, el pentóxido, un catalizador, voy a tener que trabajar a una determinada temperatura, porque como es exotérmica, no lograr lo que se llama la temperatura de compromiso, no aumentar mucho la temperatura, porque al ser una reacción de gases al ser una reacción exotérmica, no la favorece mucho los aumentos de temperatura, pero no puedo bajar la temperatura porque afecto la velocidad de reacción, la cinética de la reacción, ¿sí? Fíjense ustedes entonces que
va a tener esta formación del trióxido, va a ser entonces con todos los análisis que hicieron para una reacción de formación de un producto gaseoso que tiene las mismas características que la formación del amoníaco. ¿Qué propiedades físicas? Es un líquido, este no es un gas. Este es un líquido, dice en fase gaseosa, es una molécula discreta, la encuentran así, en fase gaseosa, pero en fase líquida ya se va a entender a polimerizar, a unirse a otras moléculas y formar trímeros, otras moléculas de trióxido y formar trímeros. Cuando está en estado líquido, las moléculas están más cercanas y tienden a interactuar. Pueden ser interacciones intermoleculares solamente, o bien ya enlaces químicos entre átomos, formando moléculas más grandes. Eso le pasa a muchas sustancias inorgánicas, que en estado gaseoso están aisladas, están como moléculas discretas, y cuando llega al estado líquido, que ya hay mucha más cercanía entre las moléculas, hay mayor interacción, la interacción puede ser intermolecular, o bien ya formar enlaces químicos entre átomos, uniones químicas entre átomos, ¿sí? Entonces formar, por ejemplo, trímeros, azufre 3, oxígeno 9, por ejemplo. Este es un óxido ácido, es el óxido que es el precursor del ácido sulfúrico. El óxido ácido del ácido sulfúrico, el trióxido. O sea que es bastante ácido, ¿sí? Pero el problema que tiene que cuando forma el ácido sulfúrico, porque esto es verdad que cuando yo le agrego agua, me va a dar ácido sulfúrico, ¿sí? Me va a dar ácido sulfúrico. El problema es que cuando pasa esto hay una explosión, es violentísima la reacción, es violentísima. Entonces, generalmente industrialmente, cuando lo quieren preparar al ácido sulfúrico, que tiene unas características muy ventajosas, el proceso del ácido sulfúrico, por eso este ácido lo usamos industrialmente tanto, porque tiene menor precio que otros ácidos, y tiene esas ventajas el proceso, porque justamente se producen grandes cantidades, y el problema es que no pueden juntar el trióxido con el agua porque es inmanejable en el proceso por la explosión que produce. Es una reacción tan exotérmica, que es inmanejable a nivel industrial, considerando que a nivel industrial yo estoy manejando grandes cantidades de sustancias, ¿sí? Y es un oxidante poderoso, muy oxidante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué se dice? ¡Ay, el ácido sulfúrico! En realidad es una solución de trióxido, o sea, es mezclar trióxido en agua. Es una solución de trióxido. ¡Ay, qué pesado que es el Zoom, por Dios! Es una solución de trióxido en agua. Entonces, al decir eso, que es una mezcla de trióxido con agua, que eso es el ácido sulfúrico, es decir también, cuando el ácido está concentrado, cuando yo recién lo saco de la planta de producción, ahí el ácido sulfúrico está muy concentrado y tiene mucha cantidad de trióxido incorporado, mucha cantidad de trióxido. Entonces, el trióxido es el gran oxidante. El trióxido es oxidante porque está en el máximo estado de oxidación del ácido sulfúrico. Y cuando el ácido sulfúrico está concentrado, tiene mucha cantidad de trióxido involucrado. Entonces, por eso es que justamente solo cuando está concentrado, y por supuesto con calor que nos ayuda, únicamente ahí es cuando el ácido sulfúrico actúa como oxidante. Entonces, hay que entender toda esta trama, digamos, de lo que es el ácido sulfúrico. Por un lado, no lo puedo mezclar en la planta para producirlo, pero de todas maneras se considera que el ácido sulfúrico es una solución concentrada de trióxido de azufre. Entonces, al ser una solución concentrada de trióxido y el trióxido un oxidante, eso le confiere características características oxidantes. Entonces, acá lo tenemos al ácido sulfúrico en una estructura que es, en este caso, cumpliendo con el octeto. Acá sí cumple con el octeto, en esta estructura de uniones coordinadas sí cumple con el octeto, y acá no cumple con el octeto y ya plantea el enlace azufre-oxígeno como doble.
considerando que el azufre puede ampliar su octeto, ¿sí? Entonces, ahí ven aquí la planta de azufre, generalmente que ¿cómo lo obtengo al ácido sulfúrico? Es a partir de azufre, si tengo disposición de azufre, o bien tostando un sulfuro, por ejemplo, el sulfuro de plomo, el sulfuro de zinc, la otra vez veíamos el sulfuro de arsénico, el sulfuro de antimonio. Entonces, cuando tuesto los sulfuros, por ejemplo, el sulfuro de níquel, ahí produzco la tostación. Acuérdense que la tostación es el tratamiento con calor en un horno de sulfuro de plomo en presencia de oxígeno. Ahí se formaba el óxido y el dióxido de azufre. Acá está la clave. El dióxido de azufre, ahí lo tengo que aprovechar en una planta que la tenga ahí cercana para producir ácido sulfúrico. Entonces, quemo el azufre, entra en combustión el azufre, me produce el dióxido de azufre, ¿sí? A ese dióxido de azufre lo voy a secar muy bien porque no tiene que tener nada de agua. No tiene que tener nada de agua, y ese dióxido de azufre lo voy a calentar, ¿sí? Le voy a eliminar todo el agua. ¿Por qué le tengo que eliminar todo el agua? Porque cuando ingrese al convertidor catalítico y se mezcle con el aire o con oxígeno para producir trióxido, es importante que el trióxido esté fuera, no tenga contacto con el agua. Acá es donde yo voy a ingresar con el catalizador, con su lecho, por supuesto, con todas las características, con el pentóxido de vanadio, que es un óxido de metal de transición, ¿sí? Y luego voy a generar el trióxido, y lo que hago básicamente cuando tengo el trióxido es agregarle ahí, en vez de agregarle agua, porque sería inmanejable el proceso, lo que yo hago básicamente es combinarlo con ácido sulfúrico concentrado y formar un intermediario. Ese intermediario se llama ácido pirosulfúrico, que es un ácido que se forma por unión de dos, azufre unido a través de oxígeno, esto con doble enlace, ampliación de octeto. A ver si me está faltando, sí, me está faltando otro oxígeno, otro acá y otro acá. Este es el ácido pirosulfúrico, que es un intermediario del proceso. Este ácido de pirosulfúrico me convierte, es el intermediario, el precursor del ácido, ¿ves? Yo le voy a medida que voy produciendo el sulfúrico, reservo una cantidad de ácido sulfúrico para que reaccione con el trióxido y me dé ácido pirosulfúrico. Ese ácido pirosulfúrico se hidroliza fácilmente y me da 2 moles de ácido sulfúrico. ¿Ah? Ahí recién me atrevo a ingresar agua al proceso. Hay una parte que ingresa agua y convierte el pirosulfúrico en sulfúrico. 2 moles, 2 moles de sulfúrico, entonces lo divido a las 2 corrientes y tengo una que es la parte de producción del ácido. Esto es lo que yo produzco y esta es mi reserva para el proceso. Esta es mi reserva para el proceso, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a obtener ácido sulfúrico. ¿Cuál es la ventaja del proceso? Que esta reacción, esta famosa reacción de gases, que sigue los mismos principios de la reacción de nitrógeno con hidrógeno en el me olvidé decir también que es un equilibrio, que esta es una reacción gaseosa exotérmica, a la cual pueden analizarse todo lo que analizaron para la producción de amoníaco, delta de H menor que 0, esta reacción libera mucho calor. Entonces, ese calor lo que se hace es aprovecharlo, canalizar, recibir ese calor, o sea, esa corriente de trióxido de azufre, lo que hace es extraerle ese calor en un intercambiador, en un sistema de intercambiadores de calor, y lo que se va a producir entonces con ese calor es, se calienta agua y se produce vapor. O sea, el calor de la reacción esa produce vapor, calienta agua, produce vapor y entonces se va generando vapor de alta presión.
El vapor de alta presión tiene mucho valor económico en la industria, entonces se va vendiendo a todas las plantas que están cercanas, se va vendiendo ese vapor de alta. Entonces, lo que se hace es aprovechar económicamente el calor de esa reacción para producir vapor y venderlo. Entonces, al vender el vapor, de esa manera yo amortizo parte del costo del proceso. El proceso obviamente tiene un costo, eso lo analizan los industriales, el costo del proceso tiene tanto. Bueno, se amortigua una parte de ese costo con lo que yo gano vendiendo el vapor al resto de las empresas. Las empresas van y me compran el vapor, un vapor de alta presión, ¿sí? Me lo compran. En realidad me están comprando energía, digamos, energía térmica, pero eso es lo que me están comprando y me compran. Y eso ingresa como son ingresos económicos al proceso. Entonces, parte de los costos se amortiguan o se compensan, digamos, con el costo, con el dinero que entra por la venta del vapor, ¿sí? Entonces, eso hace que el proceso de ácido sulfúrico sea más económico que producir ácido clorhídrico, ácido nítrico, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Está todo claro? Sí, sí, profe. Bueno, entonces cuando nosotros desarrollemos el método de ácido sulfúrico, lo desarrollamos de la A hasta la Z. A partir de qué sustancias, si vamos a trabajar con un sulfuro, si vamos a trabajar con azufre, vamos a ver todas las etapas del proceso, ¿sí? Una por una, las reacciones. ¿Cuál es la etapa lenta? ¿Cuál es la etapa lenta para ustedes? La formación de trióxido de azufre. Exactamente, ese es el cuello de botella del proceso, o sea que el proceso tiene varias etapas. La velocidad de un proceso está siempre regulada por la etapa más lenta. Entonces, esa etapa es la que me regula la velocidad total del proceso. Entonces, la etapa lenta es esta, la formación de trióxido, ¿sí? Las otras etapas son mucho más rápidas, pero esta es lenta, por eso la tengo que catalizar. ¿Ah? Entonces, muy parecido a lo que pasa con la producción de amoníaco, muy parecido. Reacción de gases, una reacción de equilibrio, en que intervienen gases, en que la temperatura es crítica, en que la presión ayuda a aumentar la conversión, en que necesito un catalizador, que va a haber una catálisis heterogénea, igual que en el caso de amoníaco, todos esos elementos van a actuar acá. Una catálisis heterogénea con la ventaja de aprovechar, porque eso no se hace en el caso del amoníaco, porque evidentemente el calor que produce esta reacción es mucho mayor. Entonces, mucho más aprovechable el calor que se está generando en este proceso que en el caso del amoníaco, por ejemplo. Entonces, eso ayuda mucho